Es fácil criticar a otras personas que viven en pecado sin autoevaluarnos. Eso es muy fácil. Y todos lo hemos hecho. Hemos visto el pecado de los demás y hemos pensado qué horror, sin nunca detenernos a pensar en el por qué ni cómo me comparo a eso. Hace 4 décadas fundamos Ministerios en Contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la palabra de Dios y busquémoslo juntos. Hoy en el programa En Contacto, ausente de la fiesta. Jesucristo era un gran experto en contar historias. No solo eso, conocía muy bien a su audiencia. Al ver el capítulo 15 de Lucas, donde está nuestro pasaje, vemos que sabía bien quién estaba en la multitud, quién escuchaba y quién veía. Y ese capítulo comienza así. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Así que eran muy críticos de la gente que escuchaba a Jesucristo, y como resultado él contó 3 historias. Un hombre tenía 100 ovejas, perdió una, dejó a las 99 y fue a buscar a la perdida, la regresó al redil y se regocijaron. Una mujer tenía una moneda, la perdió, la halló y se gozó con sus amigas. Luego habla del hijo pródigo. Por lo general la conocemos como la parábola del hijo pródigo, y la primera parte trata de eso. Pero deseo que veamos que hay otro lado de esta historia del hijo pródigo. Sabemos la historia, que el joven decidió que había vivido lo suficiente con su familia, quería su porción de la herencia que le correspondía y decidió irse de la casa. Se fue, dice la Biblia en forma muy clara, que desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia. Terminó empobrecido en una posilga comiendo comida de cerdos algarrobas. Vemos eso y luego vemos cómo al final volvió a casa y la celebración que hubo. Y pensamos qué maravillosa historia de perdón del hijo pródigo que Dios demostró mediante Cristo. Hay otra historia aquí. Y es una que no mencionamos con mucha frecuencia. Lo primero que deseo decir es que cada quien puede hallar su vida en esta parábola. Por ejemplo, está el hijo pródigo. Luego está el padre, quien lo esperó y lo perdonó. Luego está el otro hijo. Y ese otro hijo en particular es a quien deseo que veamos hoy. Hablamos del hijo que volvió a casa. ¿Y qué del otro hijo? Así que deseo que se pregunte: ¿cuál de estos personajes me describe mejor? ¿El padre amoroso? ¿El hijo descarriado? ¿El otro hijo quien no se fue de casa sino se quedó allí? Así que veámoslo por un momento. Al considerar eso, pienso en lo que sucede aquí desde el versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Piénselo, están de fiesta. Nadie lo ha invitado. Acaba de llegar y se enteró de que había una fiesta. ¿Qué será lo que pasa? Entonces, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre
ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Imagínese cómo se habrá sentido el hermano. Entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero le contestó así. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué clase de padre eres? Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, es interesante que no haya mencionado un montón de pecados, sino el peor, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario, fíjese en esto, era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido y has hallado. Y punto. Así que este mensaje se titula Ausente de la fiesta. Ahora deseo que pensemos por un momento, pensemos en lo que pasaba en el corazón de este hombre, en su vida, en su mente. Cuando llega a casa, se sintió como relegado e ignorado. Pues si mi hermano es tan importante, ¿por qué no me lo dijeron? Y deseo que veamos esto. Es fácil criticar a otras personas que viven en pecado sin autoevaluarnos. Eso es muy fácil. Y todos lo hemos hecho. Hemos visto el pecado de los demás y hemos pensado ¡qué horror!, sin nunca detenernos a pensar en el por qué ni cómo me comparo a eso. Las siguientes palabras que le daré describen a este hijo mayor. En primer lugar, en el versículo 28 dice que estaba enojado. Como es natural, estaba enojado. Se sintió relegado. Nadie le habló de la fiesta porque su padre dijo: tenemos que celebrar. Estaba enojado. Segundo, estaba celoso. Veamos en el versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Muy celoso. En tercer lugar, estaba muy amargado. Escuche esto. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Resentimiento. Ve el versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, muy resentido por el hecho de que había sido fiel en la casa, hizo su trabajo sin reconocimiento alguno. Verso 29, rechazo. Por tantos años te serví, no hiciste esto por mí. Se sintió rechazado y como resultado rechazó a su padre. Cada uno de los versículos están aquí: enojo, celos, amargura, resentimiento, rechazo y rencor. Esto es lo que has hecho, ahora mírame. Se mostró muy rencoroso en el versículo 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Muy irrespetuoso. Veamos el verso 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, note lo mucho que enfatiza estas palabras: tu hijo. Versículo 29, muy recriminador. He aquí, esto es lo que ha hecho. Nunca me has dado eso. También muy santurrón. He estado contigo todos estos años, he hecho todo lo que me has pedido. Luego en el versículo 30 vemos su lenguaje cáustico, mordaz e hiriente. Pero cuando vino tu hijo, no mi hermano, cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ahora,
Al ver sus acusaciones, podemos entender por qué se sintió así. A veces tendemos a ser críticos de otras personas que han pecado contra Dios de alguna manera terrible, horrible, a veces atroz, y a menudo no nos detenemos a pensar, ¿y yo qué? Así que deseo que veamos algunas lecciones aquí. Y el Señor les decía a estos fariseos y saduceos, ¿cumplen la ley? Es muy evidente que ustedes cumplen la ley, pero ¿qué de su actitud? Así que hay dos posilgas en esta parábola. Una está en una provincia apartada y la otra está en casa. Este joven estaba en una posilga en casa. Nunca se fue, pero vea su carácter. Enojo, celos, amargura, resentimiento, rechazo, rencor, irrespeto, recriminación, santurronería, mordacidad. Tu hijo, e hiciste esto por él. Nunca lo hiciste por mí. A veces nos sentimos muy piadosos por algo. Lo que deseo que haga al ver este pasaje es examinarse. Señor, ¿tengo algo de esto en mi vida? Es pecaminoso, es vil, no tiene nada que ver con rectitud ni con vivir en santidad. Escuche bien: enojo, celos, amargura, resentimiento, rechazo, rencor, irrespeto, recriminación, santurronería, causticidad, mordacidad. ¿Y usted ya pensó en algo en su propia vida? Se lo aseguro. Hay dos posilgas, una en casa, otra lejos de casa. Lo que Cristo decía es, pueden ir a la sinagoga cada sábado, pero ¿qué de su corazón? ¿Qué de su actitud? ¿Qué de cómo ven a otros? Luego, pensémoslo de este modo. Podemos estar en una provincia apartada sin siquiera saberlo. Vamos a la iglesia, hacemos buenas obras o damos o lo que sea. Se trata de la condición del corazón. ¿Qué pienso? Un hijo estaba consciente de su pecado, se humilló en la posilga, se arrepintió de su pecado, volvió a casa para ser un siervo en la casa de su padre, dijo, hazme como uno de tus jornaleros. Volvió arruinado por completo, lo perdió todo. Su padre lo había esperado por mucho tiempo y se preguntaba si volvería. Pudo ver desde lejos algo en ese hombre que subía por el sendero y se dio cuenta por su forma de caminar que era su hijo. Dice la Biblia que salió corriendo a su encuentro. Y en lugar de escuchar su confesión, arrepentimiento, se echó sobre su cuello, lo abrazó, lo besó y le dio la bienvenida a casa. Vamos a casa. ¿Y qué hicieron? Tan pronto llegaron a la casa, trajeron la vestimenta más fina, un anillo, mataron el becerro gordo. O sea, vaya celebración que tuvieron en la noche. Y su error fue grave. Fue una vergüenza para todos. Pero su hermano, quien no se había salido de casa, quien fue un siervo fiel a su padre, estaba en otra posilga. Era un santurrón y además estaba lleno de enojo, amargura, celos, resentimiento, rechazo, rencor, irrespeto, causticidad y mordacidad. Quizás alguien diga, ¿por qué sigue trayendo eso a mi mente? Pues deseo que nos examinemos y veamos si esto es cierto en nosotros. ¿No está de acuerdo en que nada de eso es propio de un seguidor de Cristo? Nada de eso es apto para una persona renacida. Entonces, el otro hijo decidió quedarse en su propia casa, en su propia posilga, separado emocionalmente de la familia. Aunque estaba en casa, pero separado de la familia. El hijo menor estaba separado de la familia, malgastó su tiempo, su vida y la fortuna que le dejó el padre. Cuando vemos a ambos hermanos, uno comía algarrobas en la posilga y el otro se alimentaba del veneno del rencor, porque su corazón estaba lleno de rencor, celos,
amargura hacia su hermano y hacia su padre, amargura hacia la vida. Así pues, lo que estuviera pasando hizo que la amargura, la hostilidad, el rencor, todo saliera a relucir. No entraré a esta fiesta, me ausento de la fiesta. Me has tratado de este modo y ahora lo tratas hacia él, olvídalo. Creo que hay mucha gente que vive en esa segunda posilga sin darse cuenta. Toda clase de actitudes, prejuicios, incredulidad, falsas doctrinas, pero solo las actitudes. Si pensamos en lo que dijo el Señor Jesús en todas sus enseñanzas, no siempre hacía milagros ni daba enunciados doctrinales sobre algo, se enfocaba en la actitud. Cristo sabía justo cómo llegar directo al corazón, para ayudarnos a examinarnos y a entender lo que ocurre. Así que uno de los hijos estaba tan desesperado que se alimentaba con las algarrobas que caían del árbol de donde comían los cerdos, y tenía que pelearse con los cerdos por las algarrobas. El otro podía sentarse con su gran banquete en lo físico, pero en lo emocional tenía el veneno del rencor en su corazón. Porque quizás estaba en casa, pero no había unión entre él y su padre. Tal vez hacía todo lo que el padre le decía que hiciera. Pero ¿qué de lo que sentía? Enojo, celos, amargura, resentimiento, rechazo, rencor, irrespeto, recriminación, santurronería, una actitud cáustica, mordaz e hiriente. Actitud. Así que la senda de la libertad, de la posilga de la vida comienza ¿con qué? Con arrepentimiento y entrega a la voluntad del Padre. Admitirlo, reconocerlo, confesarlo y volver a casa al Padre. Y lo que decía Cristo era, quizás vayan a la sinagoga cada semana, tal vez puedan recitar la ley, se saben los 10 mandamientos, pero ¿qué de su actitud hacia otras personas? ¿Su verdadera actitud hacia Dios? ¿Qué de eso? Entonces, veo este pasaje y recuerdo lo que dijo Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos. Ninguno de nosotros es perfecto, nunca lo seremos. Este pasaje bíblico es tan descriptivo de quienes están afuera y nos critican por nuestros errores y fracasos, de quienes prueban y arruinan su vida y tienen que volver a casa destruidos emocionalmente, y de los que son santurrones, llenos de celos, ira, críticas, prejuicios, de todo. ¿Y qué? ¿Cuál de los dos está en peor condición? De haberle preguntado a Cristo, ¿cuál cree que habría dicho? Creo que habría dicho que el hermano que se quedó en casa y se veía bien estaba en peor condición que el hermano que lo arruinó todo, y con arrepentimiento genuino dijo: volveré a casa, arreglaré esto, iré a casa como siervo de mi Padre. Ni siquiera merezco su perdón ni su aceptación, pero iré a casa como siervo a mi Padre por el resto de mi vida. Permítame preguntarle, ¿hay alguien en su vida que le viene a la mente que encaja con esa persona que quizás haya rechazado? Jesucristo quería que los fariseos y saduceos vieran que no se trata de estatus o posición o riqueza, aceptación ni títulos. Es la condición del corazón. Puede vivir en un basurero y ser un santo. Puede vivir en un castillo y no ser apto para estar allí. No es todo lo externo, sino quienes somos, lo que somos,
en la presencia del Señor Jesucristo. Es quienes somos y lo que somos cuando estamos solos, cuando pensamos en privado, al hablar y sentir lo que sentimos. Podemos estar en una posilga con la mejor ropa y manejar el mejor automóvil y vivir en la casa más grande, en una posilga, y tener el puesto más alto en su ocupación. No se trata solo de lo que pensemos acerca de Dios, sino de lo que pensemos de otras personas. Cuando hablamos de amar a Dios, ¿a quién incluye? ¿Amar a otros cristianos y a mis amigos que son buenos conmigo? ¿O amar a todos por el hecho de ser personas? Todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, en lo que sea, todos hemos pecado contra Dios. Quizás alguien esté sentado hoy aquí y piense, no sé por qué vine hoy. No me siento digno de estar sentado en medio de un montón de gente santa. Nunca debería sentirse tan pecador que no pueda venir a la iglesia. Nunca debería sentirse como que en su situación es tan mala que no sería aceptado si habla de lo que ha hecho. El asunto no es ese. Cristo nunca rechazó a un pecador contrito y sincero. Y les dijo a estos fariseos y saduceos, se ven bien, pero vean su corazón. Este joven lo arruinó todo en una posilga, y todos ustedes lo arruinan todo y van a la sinagoga. Mire, cada uno de nosotros puede encontrarse en algún lugar en esta historia. Hablamos del hijo pródigo que vuelve a casa. Y este otro es el hijo pródigo que se quedó en casa. O quizás alguien piense, pero usted no sabe lo malo que soy. Dios lo sabe. Y escuche este versículo bíblico. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dijo excepto, sí, pero dice, ven a casa y te perdonaré. Y deseo invitarle a que le pida a Cristo que perdone su pecado. No importa cuán lejos quiera estar, si quiere estar desvalido y sin esperanza, nunca está sin esperanza mientras Dios esté, y Él siempre está, no está sin esperanza. Pídale perdón, le perdonará. No solo eso, Dios manda su Espíritu Santo a su vida para facultarle, alentarle, cubrirle, acompañarle, impulsarle, darle todo lo necesario para una vida consagrada y pura. Cualquier hábito que tenga, cualquier medida que haya tomado que le lleva por el rumbo equivocado hoy, puede dar la vuelta al pedirle perdón a Dios, rendirle su vida y pedirle que le dirija a amigos, a la iglesia correcta, a escuchar el Evangelio de Cristo y a crecer en su vida cristiana. No tiene que quedarse en la posilga, no tiene que estar allí. Padre, confesamos que todos estaríamos en una posilga si no fuera por tu gracia admirable que ha alcanzado nuestras vidas. Ha lidiado con nuestro pecado. Por la sangre de Cristo nuestros pecados son perdonados y nuestros nombres escritos en el libro del Cordero. Te tenemos como nuestra vida mediante el poder del Espíritu Santo. Padre, te pido que hoy nos hables a cada uno de nosotros y que seamos sinceros para contestar la pregunta. ¿Estoy en una posilga fuera de tu voluntad? Y es muy evidente que estoy fuera de tu voluntad. ¿O estoy en una posilga un tanto escondida y nadie lo sabe lo que estoy pasando?
Te pido que hables a nuestros corazones, Padre. Te pido por alguien hoy aquí que ha estado escuchando o viendo y en su corazón sabe dónde está en su vida espiritual y emocional, que esté dispuesto a confesarte su pecado y reconozca que has dado gracia mediante la cruz para perdonarnos cualquier pecado y todo pecado para siempre. Dijiste, si confesamos nuestros pecados, o sea, estar de acuerdo contigo sobre ellos, eres fiel y justo, o sea, siempre podemos contar con lo que harás para perdonar nuestros pecados. No solo eso, nos limpias y limpiarnos de toda maldad, de todo pecado, y nos das un nuevo comienzo. Quizás más nadie sepa dónde estamos en las posilgas, pero tú lo sabes, Señor. Como amaste a estos dos hermanos por igual, te pedimos que donde sea que estemos, en cualquier posilga, hoy decidamos girar y volver a casa. Y gracias por un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor, visite encontacto.org. Mi vida, si te pudiera mostrar todos los momentos vividos, tantos momentos que me hacen ser quien soy. Pero lo que ha hecho mi vida completa es Cristo. ¿Estás casi listo? Sí, papá. No te olvides de llamarnos cuando llegues. No, papá. Tengo algo más que quiero que te lleves. Hijo, esto es lo más importante que puedo darte. Dios solo quiere lo mejor para ti. Quiere que pases tiempo con Él todos los días. Así lo haré, te lo prometo. Estoy muy orgulloso de ti. Muchos piensan que la Biblia es tan aburrida, que ya no es relevante, que nos enseña que ya no podemos divertirnos. Pero la Biblia es un libro para mi vida. ¡Tu vida! ¡Nuestras vidas! A mí me da perspectiva. Es satisfactoria. Es histórica. La palabra de Dios para nosotros No solo está aquí. Él está aquí. Así que lee el libro escrito para ti. Para nosotros. Para nosotros. Para nosotros. De Dios. La Biblia, Principios de Vida, de Ministerios en Contacto. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.